¿Cómo están ustedes? Muy buen día. Un gusto de que hayan llegado a este punto de encuentro. Hoy día vamos a conversar de un tema que de repente nos puede poner un poquito como con la carne así como de gallina, un poquito, no sé, un poquito peludo, digamos, ¿no? A ver, yo creo que todos tenemos algunas historias, algo, nos han contado, hemos ido al campo, en el campo de repente son muy buenos para este tipo de cuentos, ¿no? En los que aparecen algunos efectos, algunas cosas como paranormales, inexplicables. Y siempre me acuerdo de esa frase que uno dice, no, en brujas no creo, garay, pero que las hay, las hay. Vamos a conversar hoy día con César Parra. Él es escritor de varios libros, ya vamos a conversar con él. Y además tengo entendido que tiene un programa, no sé si actualmente lo tiene, de noche, de tal manera de que donde narra todo este tipo de cosas. ¿Cómo estás, César? Muchas gracias por recibirnos. Buen día. Hola Miriam, buen día. Efectivamente, como tú dices, mira, tengo un canal de YouTube actualmente, Ah, donde perfecto. Ya. siguen transmitiéndose en vivo, etcétera, donde se conversa con la gente para que cuente a su vez sus historias de fantasmas, de espectros, de apariciones, de ovnis, de De puros todo. sucesos, de sucesos paranormales, ¿no? Yes. Oye, César, a ver, partamos por el principio. Tú has hecho otras cosas además, tienes otros libros, después quiero que conversemos de ellos, pero, y además tengo entendido que tu afán mucho es la historia. Eh, la historia como historia de Chile, la historia como las cosas paranormales que se cuentan dentro de nuestra historia. ¿Cómo es? Cuéntame un poquito. No, mira, en realidad, aparte de mi gusto por lo paranormal, Ujú. bueno, soy un gran aficionado a la historia universal, la historia de Chile, me gusta coleccionar, a ver, cuando soy un fanático de los libros, ya no me caen más libros en la casa, no sé cómo hacerlo ya. Y generalmente me encantan mucho los libros de memoria, esos libros como que, Ya. los libros regionales, a ver, ¿cómo te lo digo? Creo que es una gran fuente de inspiración los libros de los escritores de regiones, que generalmente escriben sin mayores pretensiones, etcétera, la historia de su pueblo, la historia de su provincia, y ahí hemos encontrado tesoros increíbles, realmente son los que más busco, los que más prefiero. Y también me gusta mucho el tema del patrimonio, ¿eh? Disfruto mucho del patrimonio, etcétera, hacer como arqueología de la ciudad. Así que esos son como los temas que me mueven, básicamente el patrimonio, la historia y obviamente los sucesos paranormales. Oye, y actualmente tú estás, dices, en un canal de YouTube, estás haciendo un programa. Sí. ¿Qué días los haces? ¿A qué horas lo haces? ¿Siempre para los desvelados? Mira, ahora bueno, he estado con harta agenda producto del libro, pero trato de hacerlo los martes, los jueves y los sábados desde las 10 de la noche en Ya, adelante. ya. Siempre, siempre en la noche y tirando para el trasnoche. ¿Cuánto dura? Mira, a veces, bueno, depende, si el programa está bueno, si la gente está respondiendo, está llamando, puede durar fácilmente hasta 3 4 horas. Ah, ¿Ah? Para perfecto. los Ya. noctámbulos. ¿Aló? Aló, amigo mío. Te llamo nuevamente, como te lo había dicho. Tu historia es increíble, realmente, para los que no la escucharon, yo creo que deberías resumirla un poco. Estas parálisis del sueño, tú eres del campo, ¿de qué localidad eras, amigo mío? Chusquén, comuna de Traiguén, no en Argen. Comuna de Traiguén, y en la localidad, ¿cómo se llama, perdón? Chusquén, Chufquén. sí. Dale. Entonces cuenta lo que te empezó a suceder hace un tiempo. Eh, bueno, principalmente eh, que yo no me podía mover en este caso. Parálisis ¿Ya? del sueño. Claro, Uh-huh. pero a esto se le sumaba un ente que yo lo veía, ¿Ya? que se me posicionaba en mi pecho, en mi cuerpo, o en la espalda. Sí, pues sí, en realidad es para los desvelados, ¿no? Y con los temas que Sí, tratan, pues. más desvelados todavía.
Sí, déjame pasar el aviso. De hecho, se llama Top 10 Pueblos Fantasmas. Buenísimo, y lo encontramos obviamente en YouTube. Oye, César, a ver, Ajá. a mí me llegó a mis manos, este libro, el de las historias chilenas de fantasmas. Y son Mira qué curioso, acá también lo tengo, por si las a ti moscas, también, por si quieres cotejar algún dato. a ti también te llegó. Sí, de hecho, me llegó ya. Así Oye, que si quieres cotejar algún dato, acá está en mis manos. oye, no, la idea mía era más bien decirle a la gente de qué se trata, pero obviamente me gustaría más que lo comentaras tú, porque son en general historias cortitas. Yo no sé si ahí las Sí, pueden ver, son historias cortitas, pero yo voy a llegar hasta ahí. Cuéntame de qué se trata el libro. a ver, mira, esto parte, Miriam, tengo que contarte el origen del proyecto del libro. Mira, yo me encontraba trabajando en el late de Julio César Rodríguez, en el ¿Ya? Síganme los Buenos, Ujú. donde yo comentaba sobre cine. Yo tenía una sección fija de cine, eh, cuando en una de esas nos topamos con Christian Hill, que era el conductor del Trasnoche de la radio Bio Bio. Fíjate que a Christian Hill le gustó mucho el estilo con que yo comentaba las películas, etcétera, la forma mía de comentar el cine, y me ofrece un espacio para ir a comentar cine en el Trasnoche de la Bio. Yo, fíjate que sobre la marcha, yo le digo, Christian, yo creo lo siguiente, yo creo que desde el fallecimiento del gran Patricio Varela, desde el fallecimiento del gran Martín Chávez, estamos hablando de Radio Portales y Minería respectivamente, hay un espacio que no ha sido llenado en la radio, que tiene que ver con lo paranormal, con lo esotérico, con lo ufológico. ¿Y por qué no hacemos algo así mejor? Le digo yo. Hagamos una sección, yo te aseguro que le va a ir bien. Pues le dije, te aseguro que le va a ir bien. O sea, hablar de cine es un poco denso a las 12:30 de la noche, pero sí hablar de fantasmas, créeme que la gente va a responder. Bueno, Cristian se convenció, comenzamos la sección y efectivamente la gente respondió de una manera increíble. O sea, empezaron a echarles llamadas telefónicas, empezaron a ingresar los WhatsApp, los audios, los textos, etcétera, a copar ahí los computadores de la radio. Y estuvimos en la radio Bio Bio básicamente más o menos como 1 año y medio, casi 2 años, hasta que, bueno, finalmente se cambia de animador, en la Bio Bio en nuestras noches, y obviamente yo por lealtad con Cristian, yo también me voy. Y a los pocos meses de vacancia me llaman de Radio ADN, esto gracias a la gestión, ojo, de una chilena que vive en Noruega, que bueno, para ella el trasnoche de la radio chilena son sus programas que escucha durante el día. Claro, Se los escucha todo. claro, claro. Entonces Paola, que también, a ver, como te digo, tiene una relación muy cercana, porque ella es la que está siempre ahí en el WhatsApp, conoce a todos los animadores, ella me recomendó con César Peña de Radio ADN, y se retoma el proyecto de Pueblo Fantasma. Y ahí estuvimos, bueno, también otros 2 años, también a tablero vuelto con mucho éxito. De hecho, el programa iba 2 días a la semana, 3 días a la semana, perdón, porque 2 días eran de Pueblo Fantasma, dígase, de historias de espectro, y el viernes era un spin-off, una especie de programa aparte que se llamaba Archivos César Parra, donde yo hablaba ahí efectivamente de curiosidades históricas o ahondaba sobre otros temas esotéricos. Entonces, mira, yo nunca pensé, Miriam, que iba a despertar esto tanto interés, que mucha gente empezó a grabar el programa. Mucha gente lo empezó a grabar desde los inicios, en la Bio Bio. Especialmente un muchacho, Antares, que de hecho grabó todo lo que fue la última época de la Bio Bio y grabó todo lo que fue el programa en ADN completamente. Y básicamente gracias a ese respaldo que Antares había hecho, pudimos empezar a trabajar junto con Ceci Casanova y Marta Ortega las historias que tú ves en el libro. ¿Por qué son cortitas las historias? Ya respondiendo a tu pregunta inicial. Porque básicamente son resúmenes descaseteados de las llamadas telefónicas que la gente hacía a la radio. Eso es.
O sea, es una selección de las mejores historias de la época de la Bio Bio y de la primera época en Radio ADN. Ya, perfecto. Ahora entiendo entonces, o bueno, obviamente entendía de qué se trataba cada uno de los cuentos, digamos, de las narraciones que hay acá, porque obviamente son de distintas personas, así que obviamente es una recopilación, ¿no?, de estos testimonios. Oye, a ver, dijiste varias cosas. Una era recordar al gran Patricio Varela, como dices tú, y a Martín Chávez, que ambos hicieron programas muy exitosos en la noche sobre el tema. Yo me acuerdo de mi mamá, de hace muchos años, escuchaba al Pato Varela, no se lo perdía nunca, ¿no? Escuchando las narraciones en la noche. Y otra cosa también que dijiste tú recién, mencionaste que habías trabajado con Ceci Casanova y Marta Ortega. ¿Qué papel jugaron ellas? Ellas te ayudaron a recopilar, a seleccionar, a redactar. ¿Cómo lo hicieron? Mira, básicamente yo les pasaba los resúmenes, el embruto, que eran básicamente las grabaciones que había hecho, como digo, lo que habían hecho los auditores. Ah, perfecto. O sea, en realidad hacían la transcripción. La transcripción, pero también no te puedo negar que hay algo del estilo de cada una en cada una de las historias. Yo también hice varias ediciones finales para lograr el estilo que yo quería, que era como a ver, ¿cómo te lo digo? Yo quería que las historias fueran lo más neutras, asépticas posible, que la historia, por decirlo así, se vendiera por sí misma, pero por no sí porque sola, yo usara algún artilugio literario, usar algún tipo de floritura literaria, sino que en el fondo yo quería presentar el dato puro y duro. Y bueno, Ceci ahí y Marta me ayudaron en la elección y en el descaseteo, por decirlo así, de la historia. Llevar estos audios a texto, para luego poder trabajar sobre los textos. Ya, perfecto. Oye, a ver, cuéntame un poquito, ¿cómo es esto de tu programa? Porque en realidad ha sido como una fuente de inspiración, digamos, ¿no? ¿Cómo se desenvuelve? Hay mucha gente que te llama. ¿Quiénes son los que más te llaman? Mucho, a lo mejor, camionero, por la típico de que van viajando y van escuchando la radio. ¿Cómo lo hacen? Porque es por YouTube ahora. Sí, mira, a ver, en el fondo, obviamente que el público ha ido cambiando. Cuando lo hicimos en la Bio Bio y en ADN, tienes toda la razón. O sea, básicamente el público que empezó a llegar a nosotros fue, como tú bien dices, el camionero que iba con la radio encendida, el bombero que estaba haciendo la guardia nocturna, el personal de hospitales, comisarías, regimientos, etcétera, los guardias, los nocheros, etcétera, los conserjes. Ellos fueron básicamente nuestro público cautivo. Ellos fueron los primeros que empezaron a llamar, etcétera, y en general todos los que tuviesen trabajos de noche media, todos los que tuviesen alguna labor que hacer de noche, incluso estudiantes que se quedan hasta tarde con sus tareas, qué sé yo, universitarias, también nos empezaron a llamar, también empezaron a correr la voz del programa y empezaron a llamar contando sus historias también. Oye, ¿en algún momento se te ha ocurrido, por ejemplo, hacerlas, pero hacerlas con video, más que con video, perdón, más bien como noveladas, con un poco lo que hacían sobre todo el Pato Varela? Y es un programa que a lo mejor tú ni lo conoces ni de cabro chico, un programa de hace miles de años, una especie de radioteatro que se llamaba Lo que cuenta el viento. Emisoras Diego Portales presentan a Christy Brandt y su radioteatro del mediodía. Lo que cuenta el viento. Fantasía y leyenda de Chile y el mundo. Sucesos extraños, pintorescos, misteriosos o inexplicables, y que usted pudo haber vivido.
Purita. Historia enviada por Guadalupe Figueroa Yanca de Alicagüe. Hace muchos años resulta que había un rey que vivía en un jundo. Y un día su majestad estaba tomando mate y se le antojó salir con la cara caldeada al aire. Yo no sé si, y eran puras historias así, de este estilo. ¿Nunca se te ocurrió hacer un programa de este estilo como radioteatralizado? Aunque tú no lo creas, Miriam, yo soy un fanático de lo que cuenta el viento. O sea, bueno, de hecho, ya. lo escucho mucho hasta el día de hoy. Por suerte, hay unos 20, 25 capítulos ahí defendiéndose en internet que quedaron respaldados, por suerte. Yo los escucho, los reescucho, los vuelvo a escuchar porque me encantaba. A ver, ¿sabes lo que me gusta de lo que cuenta el viento y lo que se podría decir que en mi libro está presente de lo que cuenta el viento? Me gustaba mucho que se insistiera en la verosimilitud del relato. Me acuerdo que antes de cada uno de los radioteatros aparecía la voz de una dama, que seguramente era actriz también del elenco, que decía: historia enviada por don Efraín Morales, calle tanto, Rengo. Y con eso ya quedaba zanjada la verosimilitud de la historia porque había alguien que respondiera por la historia. Y eso, por supuesto, que está homenajeado en el libro En Historias Chilenas de Fantasmas. Yo quise que la mayor cantidad de las historias posible quedara con el nombre completo de quién era el corresponsal que le había enviado y desde la ciudad que la estaba enviando. Cuando no se pudo, cuando la llamada fue anónima, en el libro también quedó como anónima. Pero no, yo soy un fan de lo que cuenta el viento. Ahora bien, respondiendo a tu pregunta, tengo mis dudas. Mira lo que te voy a decir, tengo mis dudas he visto muchos proyectos de intentar resucitar el radioteatro. Incluso, bueno, hay proyectos en Radio Agricultura que fueron bastante exitosos en los últimos años, pero curiosamente esos proyectos, por muy exitosos que fueron, no quedaron en el inconsciente colectivo de la gente, como por ejemplo lo que cuenta el viento, La Tercera Oreja, El Doctor Morty, El Espejito. No sé si te acuerdas del Espejito. Pero obvio, pues Chara también, por supuesto. Me estoy acordando de todos esos programas, eran muy escuchados en esa época. Sí. No, las historias que le enviaban a Chara para que Chara diera un consejo. Claro, entonces yo creo que, mira, francamente yo creo que la historia, en la época de oro del radioteatro ya pasó. Tiene un lugar ganado en la historia de la radiotelefonía, pero no sé si tendría éxito realmente otra experiencia de radioteatro. Yo francamente no lo sé. Hay gente que se me ha acercado, sin embargo, para ver la posibilidad de hacer alguna web serie, de hacer alguna serie corta basada en la historia. Eso podría ser posible. Además que hay muy buenos chicos, por ejemplo, hay un muchacho que me ayuda bastante en el canal de YouTube, que tiene su propio canal de YouTube que se llama Cementerio Inglés, y que él con su propia voz narra muy bien algunas historias. Yo creo que por ahí va el asunto. La gente está buscando buenos narradores. Claro. Está buscando voces sugerentes, efectivamente, para narrar buenas historias. Tú encuentras mucho ese modelo actualmente en YouTube y en redes sociales, pero no sé si el radioteatro como tal tenga otra oportunidad. Te soy franco en eso. Sí, puede ser, por aquello de que así tanto como la televisión abierta, pero la radio sigue liderando de todas maneras, porque te acompaña a cualquier parte. Pero sin embargo, claro, tienes razón en el sentido de que las webseries o los canales de YouTube hoy día son mucho más visitados, las redes sociales son mucho más visitadas, que poco a poco va cediendo el espacio tanto en la televisión abierta como las radios, ¿no? Las radios tradicionales me refiero. Oye, César, a ver, tú has tenido que recoger cuentos, narraciones más bien, de todo Chile, de todos lados. Tú misma dices, por ejemplo, que hay una persona de Noruega que los escucha, pero
¿Qué dirías tú? ¿Dónde hay más? ¿Se concentran más en las regiones habitadas, en los campos? Yo me acuerdo que en los campos siempre se estaban contando historias así inexplicables en realidad. ¿Qué visión tienes tú de eso? Mira, yo te diría que lo paranormal está presente por igual en todo Chile, pero lo que sí cambian son algunos detalles. Dígase el telón de fondo, por decirlo así. Por ejemplo, en el caso del desierto, en el caso del norte de Chile, yo creo que reinan mucho más que en la zona central o sur las historias de los camioneros que van por eternos caminos solitarios y que se encuentran con engendros como, por ejemplo, qué sé yo, la novia de Guara, la novia de Azapa, etcétera, o con otras cosas que se cruzan frente a ellos en estos caminos solitarios. Yo creo que ese es el gran detalle del norte, el tema de las animitas. También curiosamente nos encontramos un par de historias de ciudades fantasmas en el norte de Chile. Ciudades que se veían a lo lejos totalmente habitadas y cuando la gente ya se acercaba eran pueblos totalmente abandonados, salicheras abandonadas o pueblos adyacentes a salicheras que estaban totalmente solitarios. En la zona central manda más, yo creo, que el hombre de la manta de Castilla y el caballo negro, Claro. Que muchos lo atribuyen al diablo, etcétera, otros lo atribuyen curiosamente a gente que ha hecho pacto con el diablo, el tema de la carroza también. Ahí ya manda en el fondo el tema de la hacienda, el fantasma de la hacienda. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo cercano, el caso de San Bernardo. ¿Quién no sabe la historia en San Bernardo del pacto de García de la Huerta con el diablo? Pues Claro. un rumor sabido por todos. Bueno, de hecho tengo entendido que en un árbol a la entrada, en la Casa de la Cultura, la que era su casa antes, Así es. hay incluso está puesta la leyenda, ¿no? De qué se trata. Sí. Oye, una cosa que me llamó la atención de las narraciones que salen en el libro es que la gran mayoría, no sé qué porcentaje, pero la gran mayoría, la gente relata los hechos sin miedo. Sí. No sé si a ti te llamó la atención eso también. Lo cuentan, pero como que no tuvieron miedo al ver o les pareció... ¿Qué pasa ahí? Mira, hay un fenómeno que se llama, yo no lo creé, es un término que hay un investigador norteamericano que se llama Dennis Stillings, que él habla de la campana de la irrealidad. Él habla de la campana o domo de la irrealidad, como un espacio que cuando se produce una aparición, ponte tú, pongámosle el siguiente ejemplo. La persona María González está durmiendo en su cama y de repente aparece frente a ella su madre fallecida en la noche. Aparece con un cuerpo blanco, resplandeciente, un cuerpo glorioso, como se podría decir. Le dice: hija mía, se me ha autorizado, me dio un permiso para venir a darte un mensaje, básicamente que estés bien, a despedirme, porque no alcanzamos por las circunstancias de mi muerte a despedirnos, cuida mucho a tus nietos, ten cuidado con Juanito, etc. Y todo esto ocurre en un clima, como tú bien dices, muy relajado. Efectivamente, María González puede levantarse de la cama, en ciertas ocasiones puede intentar abrazar a su madre, no va a poder abrazarla porque la misma madre le va a decir: todavía no puedes tocarme, porque todavía mi cuerpo glorioso no está listo, etc. A veces va a poder haber un abrazo, si es que efectivamente, y ojo, que te estoy hablando de miles de historias que he escuchado, que estoy sintetizando en un ejemplo. A veces va a poder darse el abrazo, etc. Va a depender de cuánto tiempo lleve de fallecida la persona. Y al parecer el espectro tiene la posibilidad de crear un domo de irrealidad donde María González no se va a asustar, sino que va a entender esto como algo absolutamente natural. Y una vez que el domo desaparezca, por decirlo así, va a sentir quizás miedo, emoción, llanto, sorpresa,
de que efectivamente estuvo en presencia de su madre. Y fíjate que esta es una constante que no hemos encontrado tanto en historias de aparecidos, de gente fallecida que vuelve a despedirse de su familia, como también en historias ya más fuertes de apariciones, ponte tú, de casas completas, que al día siguiente, bueno, el taxista va, hay historias muy raras, pero deja contarte una, por favor, de Rancagua. Un taxista que hacía la ruta Rancagua-Doñihue, y él está en el terminal de Rancagua esperando ya el último turno, y de repente lo abordan dos señoras que tienen todo el aspecto de ser brujas, por la forma en que van vestidas, por el color con que van vestidos, etcétera, por sus características físicas, todo lo que uno culturalmente se imagina de una bruja. Y cuando, le dicen, literalmente le ordenan que parta. Él le dice, bueno, todavía falta un asiento por llenar, y dice, nosotros lo pagamos, parta. Y le dan una serie de indicaciones para llegar a un lugar. Cuando ellas van llegando a ese lugar, el conductor asombrado se da cuenta que entran dentro de una densa niebla de color rosa, que eso también es importante, porque siempre este domo de irrealidad es precedido por una niebla de color rosado. Y cuando llegan al lugar, lo que le llamó la atención al colectivero fue que efectivamente la reja de entrada a la casa donde estas brujas ingresan expende llamas azules arriba. Y la casa misma, sin quemarse, expende una especie de halo de una llama azul. Él deja asustado ahí a las dos personas que entran a la casa, que de hecho él recuerda perfectamente el colectivero, esto es una historia real. El colectivero recuerda que se asomaron desde una ventana de la casa y le hacían señas a la par de brujas para que entraran. Uh-huh. Y las brujas le dicen, vuelvo por nosotros a las 3 de la mañana. Obviamente que él nunca volvió a buscarla, porque la escena era irreal. Y esto se dio cuenta una vez que salió de la campana y la realidad del domo del silencio. Él le cuenta cuando llega la historia a su esposa, cuando llega a casa, y al día siguiente la esposa le dice, anda a ver si esa casa existe todavía, si es que efectivamente estaba ahí, pregunta por último, para saber quiénes eran estas personas que te abordaron. Y la casa no estaba, no había casa, no había reja, no había nada, era un sitio eriazo total. Entonces, de algún modo hay una fuerza, hay una energía, Miriam querida, que es capaz de crear estas casas, estas rejas, toda esta escenografía, y a su vez también de crear esta sensación, como tú dices, de calma, de donde las cosas más irracionales te van a parecer que tienen sentido, al menos mientras dure el desarrollo de los acontecimientos. Después, al día siguiente, puede que te venga efectivamente el terror, que te baje el terror, que te baje la emoción, pero durante el momento que Claro, pero durante el momento en que tú vives la experiencia, estás anestesiado por esta especie de domo de irrealidad. Oye, es muy curioso el fenómeno. En ese sentido, me gustaría saber, ¿tú alguna vez lo has hablado con psicólogos, con antropólogos sobre el tema? ¿Hasta qué punto creerle a esas personas? No quiero que se sienta como una duda, pero ¿hasta qué punto es creíble? O es como en general uno dice, claro, uno se asusta en el momento del cuento, pero después dice, superchería. ¿Lo has estudiado alguna vez? ¿Lo han conversado con seres humanos, por ejemplo, que hayan estudiado estos fenómenos? Mira, sí, primero, respecto a la antropología, yo creo que las cosas están cambiando. Creo que efectivamente hay mucho antropólogo que se está abriendo a la posibilidad de que cuando se le habla, por ejemplo, o cuando en distintas culturas se habla de hombres mitad pájaros, mitad lobos, mitad cualquier animal, no sea una metáfora. Quizás efectivamente estamos hablando de algo real, de algo que existió, dimensiones paralelas, llámalo como tú quieras, pero de una realidad que existe en determinados momentos y en determinadas circunstancias. Creo que, por lo que yo he conversado con un antropólogo,
hay una antropología 2.0 que se está abriendo la posibilidad de que efectivamente esas visiones sean reales. Ahora bien, de hecho, te pongo un ejemplo. Tuve la oportunidad de conversar muchas veces con la antropóloga Liliana Gutiérrez, muy destacada, que me hizo, por ejemplo, una relación muy simple. Me dijo, curiosamente, los lugares donde se concentran más historias, los hospitales donde se concentran más historias de fantasmas, coincidentemente son los que albergaron a los primeros 50 años del siglo XX, en el caso de Chile, la tuberculosis. Donde tú hayas, a ver, ¿cómo te lo digo? Hospital San José, Hospital Félix Bulnes, Preventorio de San José de Maipo, Sanatorio de San José de Maipo, curiosamente son lugares bastante embrujados y curiosamente coincide la aparición de estas figuras de pijama blanco, etcétera, de rostro mortecino, coincide con el aspecto que tenían los enfermos de tuberculosis en los primeros 50 años de la historia de la tuberculosis en nuestro país, que va desde 1900 hasta 1950, que se encuentra la cura. O sea, ahora la gente se asusta con el COVID, pero en los primeros 50 años del siglo XX moría la misma cantidad de personas cada año de los que han muerto por COVID durante estos 3 años en Chile. Sí, claro. Entonces, ¿a qué voy con esto? Hay algunos puntos de contacto, por supuesto, entre la antropología. Está esto mutando. Ya la ciencia social dura no rechaza esto de plano, sino que se está llegando a ciertos puntos de contacto. Y respecto a la psicología, yo creo que ahí hay una deuda. Creo que efectivamente ahí te invertiría la pregunta. ¿Qué hacemos? ¿Qué hace el psicólogo cuando llega alguien diciéndole, perdóneme, esto no es una visión, esto no es una alteración de mi conciencia, si quiere hágame todos los TAC, electroencefalogramas que estime conveniente, pero se va a dar cuenta que no tengo nada malo desde el punto de vista de la psicobiología, sino que efectivamente yo estoy viendo a este hombre del sombrero de copa que todas las noches aparece en mi habitación y al parecer viene a vampirizar mi energía vital. Eso es lo que siente la gente. Entonces yo creo que quien entendió esto muy bien fue Carl Gustav Jung. Y bueno, tú sabes que el punto de separación del psicoanálisis, bueno, hubo muchas separaciones, mucha gente que se separa de Freud, y que como Erikson, etcétera, que parten por sus propias líneas de psicoanálisis, partiendo desde Freud. Pero el más llamativo es Carl Gustav Jung. Y Carl Gustav Jung era un fuerte creyente de que había elementos simbólicos que podían tomar, por decirlo así, una tridimensionalidad, una realidad, al menos por un rato, al menos por momentos. O sea, hay un libro fabuloso de Carl Gustav Jung. Cuando empieza el fenómeno ovni, tú sabes, la década de los 40, finales de la década de los 40, comienzos de los años 50, Carl Gustav Jung, que estaba en sus últimos años, escribió un libro precioso que se llama Sobre cosas que se ven en el cielo, donde él equipara la figura del ovni circular con la mandala budista. Perfecto. Claro. Él dice de que hay cosas, de que ese rumor, y él llama, y este concepto me gusta mucho porque también puede aplicar para los fantasmas y para muchas otras apariciones. Carl Gustav Jung crea el concepto de rumor visual. Él dice que si muchas personas piensan al unísono en una entidad o en una cosa, es posible que esto se aparezca como una especie de producto del pensamiento de muchas personas. Te voy a poner un ejemplo. La Quintrala. Si yo te digo la Quintrala, tú sabes perfectamente de lo que te estoy hablando. Claro. Tú te la imaginas perfectamente. Claro. Pero sin embargo, nadie conoce el rostro de Catalina de los Ríos y Lippberger. Es como que en el fondo lo que... Yo te digo la Quintrala y te imaginas de inmediato una colorina con el ceño fruncido, con el látigo al viento, con el vestido ahí, de esos vestidos de crinolina. Y esos pensamientos, la Quintrala es un rumor visual. Oye, qué lástima que se nos acabe el tiempo, César.
porque claro, es verdad, tan poco estudiada la mente humana y las sensibilidades distintas de cada persona, pero desgraciadamente se nos acaba el tiempo, así que te tengo que dejar. Muchas gracias por haber Estaba estado muy con interesante la nosotros. conversación, Sí, estaba muy estaba muy interesante. buena. Estaba muy Sí, buena pues. la conversa, pero se nos acabó el tiempo ya en realidad, hace rato. Muchas gracias por haber estado hoy día con nosotros, César. Y dos invitaciones finales, Miriam. Bueno, básicamente que la gente compre el libro, básicamente está en todas las librerías del país y la gente lo puede adquirir de forma digital también a través de Buscalibre, de Amazon, etcétera. Y lo otro bueno es que si les gustan las historias de fantasmas, que nos visiten en nuestro canal de YouTube Top 10 Pueblo Fantasma. Eso De todas quería, Miriam. maneras, no te preocupes, nosotros vamos a poner acá abajo en el GC. Muchas gracias por haber estado hoy día con nosotros. Gracias a ti. Muchas gracias a ustedes también, señoras y señores, por haber estado hoy día conversando con César Parra, escritor de una serie de libros. No alcanzamos a hablar de ninguno de los otros, tiene muchos, ¿no? Pero este es el último libro que él acaba de escribir. Muchas gracias por haber estado hoy día con nosotros. Les dejé un tema terriblemente grande para conversar. Muchas gracias. Nos vemos de nuevo en otro punto de encuentro.